Una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor. Este domingo 30 del tiempo ordinario seguimos leyendo el Evangelio según San Mateo, Mateo 22, versículos 34 al 40. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas». Antes de comentar el Evangelio, retomo unas palabras de San Pablo que escuchamos en la segunda lectura. Recibimos la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así recibamos la palabra del Señor este domingo. De algún modo, Jesús cierra algo que había comenzado en el discurso, en el Sermón de la Montaña. ¿Recuerdan? No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Ante esta pregunta, esta nueva trampa que le ponen sus adversarios, en este caso los fariseos, la respuesta de Jesús no solo lo es a esa pregunta, sino que es al sentido profundo de aquello que ya había dicho en su primera gran homilía, en su primer gran sermón. He venido a dar plenitud a la ley, y esa plenitud no es otra que el amor. San Pablo, algunos años después, va a escribir en la carta a los romanos precisamente algo similar. Vale la pena que lo recordemos. En el capítulo 13, versículos 8 y siguientes, le dice a los romanos que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resume en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. El Catecismo de la Iglesia, cuando comenta los 10 mandamientos, la primera tabla son los 3 primeros mandamientos centrados en el amor a Dios. Y los 7 siguientes, empezando por aquel honra padre y madre, en realidad son un gran comentario a este mandamiento que Jesús dice que es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entremos en la enseñanza de Jesús. Dejemos que su palabra, en medio de las dificultades que vivimos en este momento, nos traiga la alegría y el consuelo del Espíritu. Todos los evangelios que venimos escuchando en estos domingos acontecen en el mismo lugar, el templo, y en un tiempo breve que parece que ahora se acelera. En unos días más Jesús entregará la vida en el Calvario. Y hoy escuchamos la última gran controversia de Jesús. Hemos visto desfilar a todos sus adversarios: los sumos sacerdotes, los ancianos, los herodianos, los discípulos de los fariseos. Nos faltaron los saduceos, que es el evangelio inmediatamente anterior, que no leemos los domingos, pero sería bueno que lo repasaran. Y hoy sí, los fariseos. Y esta trampa, este desafío, no es cualquier desafío. Por quienes lo hacen y por lo que le preguntan a Jesús. ¿Quiénes son los fariseos? Es verdad, los evangelios nos transmiten una imagen muy negativa, muy deslucida de los fariseos. Sin embargo, este movimiento, que era el más numeroso en la época de Jesús, tiene un punto. En un punto están profundamente de acuerdo con el mismo Jesús. Lo digo con las palabras del Salmo, el Salmo 119. ¿Cómo podrá un joven vivir honestamente? Cumpliendo tus mandamientos. Busco tu ley, Señor, tu palabra. Este es el gran anhelo de los fariseos. Están fascinados por la palabra de Dios, por la ley de Dios, y quieren ajustar toda su vida a la ley de Dios. Es el mismo deseo de Jesús, el Hijo, que ha venido además
a manifestarnos cuál es el sentido profundo de la ley de Dios, qué es lo que quiere Dios. Hágase, Padre, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Nos enseñó a rezar lo que Jesús vive. Solo que el riesgo de los fariseos es que en este deseo de querer ajustar la propia vida a la ley de Dios, numerosas veces caen en el rigorismo, en interpretar que las exigencias de la ley de Dios son tan grandes, tan numerosos los mandamientos, que solo unos pocos pueden cumplirlos verdaderamente. Y ahí nace en ellos el orgullo, el desprecio hacia los demás. Y hay un riesgo consecuente a todo esto, que es más pernicioso. Concebir la relación con Dios como una relación de comercio. Te doy para que vos me des. Dios como un Señor exigente que me exige que cumpla minuciosamente todo. En cambio Jesús, que no le quita ninguna exigencia a la ley, plantea las cosas de otra manera. Delante de Dios somos hijos e hijas. Él mira nuestra vida y quiere abrazarnos con su amor y con su compasión. Por eso, el mandamiento fundamental es el amor a Dios. Es estar delante de Dios como un hijo está delante de su Padre. Por eso Jesús ya nos ha dicho, el que quiere entrar en el reino de los cielos, hágase como un chico, póngase así en las manos de Dios. Viva todo su mundo como una relación de amor afectiva con Dios. Así sea su oración, así sea su vida cotidiana, así sea cada instante de la propia vida. Pero la originalidad de Jesús es que añade a este primer mandamiento el segundo, que es semejante al primero, el amor al prójimo como a nosotros mismos. Por eso en la primera lectura se nos hace repasar una categoría especial de prójimos, los más pobres, las viudas y los huérfanos, pobres entre los pobres en la época de Jesús, los inmigrantes, tu hermano que está en una situación de apretura, al que no podés explotar en ese momento. El amor al prójimo es el test que nos dice si realmente amamos a Dios. Por eso San Juan dirá en sus cartas, en su primera carta, quien dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a su hermano, a quien ve, miente, es un mentiroso. Al final todo se resume en el amor. Jesús nos dirá su última palabra, hará su último comentario unos pocos días después, entregando la vida por amor. Y nos ha dejado el testamento de su amor en la Santa Eucaristía, mi cuerpo entregado, sangre derramada para el perdón de los pecados. Esta semana que termina hemos celebrado la memoria de alguien que comprendió esto con todo su corazón, San Juan Pablo II. Él escribe este hermoso poema que en una de las películas que se han hecho repasando su biografía, Carol, el hombre que llegó a ser papa, este poema se escucha mientras el cardenal Wojtyla viste por primera vez la sotana blanca como romano pontífice. Lo leo para ustedes y con esto termino mi reflexión. El amor me lo ha explicado todo. El amor me lo ha resuelto todo. Por eso admiro el amor, donde quiera que se encuentre. Si el amor es tan grande como sencillo, si el anhelo más simple se puede encontrar en la nostalgia, entonces puedo entender por qué Dios quiere ser recibido por gente sencilla, por esos cuyos corazones son puros y no encuentran palabras para expresar su amor. Dios ha venido hasta aquí y se ha parado a poca distancia de la nada, muy cerca de nuestros ojos. Quizá la vida es una ola de sorpresas, una ola más alta que la muerte. No tengáis miedo, jamás. Buen domingo, buena semana.